¿Qué tal? Mi nombre es Carl Palomino Flores y en esta oportunidad voy a brindarles un pequeño taller sobre algunas nociones de filosofía y cómo éstas se conectan con el debate parlamentario británico. Entonces, mi exposición va a contar de tres partes. La primera va a consistir en una discusión sobre la distinción entre deontología y consecuencialismo, las virtudes y desventajas de dichas aproximaciones. La segunda va a consistir en un análisis de cómo es que se puede fundamentar un principio y también de cómo es que podemos robarnos los principios de la contraparte, ¿no? Y de cómo esto puede consistir en una buena estrategia. Y en tercera instancia voy a hablar un poco de un concepto muy famoso en filosofía, que es el concepto de ideología, y cómo este se puede emplear para justamente debatir nociones de narrativa, ¿no? Hacer el análisis de las narrativas vigentes. Entonces, voy a comenzar primero con la distinción entre deontología y consecuencialismo. Cuando hablamos de ambas aproximaciones sobre la ética, hay que tener cuidado con no irnos a los debates más profundos de la cuestión, ¿no? O sea, esta distinción es una distinción clara en ética, pero en parlamentario británico no tiene por qué serla. No tiene por qué una persona decir, ok, yo voy a dar un argumento consecuencialista y no puedo luego hacer un análisis, digamos, deontológico de alguna cuestión porque ya me comprometí con las consecuencias. No. Una persona puede dar argumentos consecuencialistas y deontológicos por igual en una misma línea de argumentación o en un mismo discurso, ¿no? Puede tener diferentes tipos de líneas de análisis. Entonces, algo que es bueno por sus consecuencias también puede ser bueno porque respeta ciertos principios, ¿no? Entonces, no es que sean radicalmente excluyentes en el mundo del debate parlamentario británico, pero sí hay diferencias y esas diferencias pueden tomarse en consideración a la hora de refutar o cuestionar tal vez algunos argumentos debido a el presupuesto del cual están partiendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de consecuencialismo, hablamos de que la evaluación moral de una acción radica fundamentalmente en las consecuencias de la misma, ¿no? El consecuencialismo, entonces, es indiferente a dos cuestiones. Es indiferente a la intencionalidad de la persona, es decir, al consecuencialismo no le interesa si la persona lo hizo de buena voluntad, lo hizo porque quería hacer algo bueno, no. Lo que él hizo es bueno por el resultado que se obtuvo y añadido a ello, también el consecuencialismo es un tanto indiferente a los principios que se materializan al hacer algo. Puede que algo se esté materializando, pero al consecuencialismo no le interesa eso, sino que lo que le interesa es por lo general la maximización de la utilidad o la maximización del bienestar o la felicidad de las personas, ¿no? Entonces, eso en primera instancia. Ahora, evidentemente, uno de los límites del consecuencialismo, ¿no?, que hay que tener en cuenta cuando hacemos un argumento consecuencialista, pero también cuando queremos refutarlo, y creo que más que nada cuando queremos refutarlo, es los compromisos a los que nos lleva, ¿no? Hay dos compromisos claves en el consecuencialismo. El primero de ellos es una sobreexigencia moral y el segundo de ellos es una, digamos, una carencia de tal vez respeto a ciertas consideraciones éticas que queremos fundamentales, ¿no? Digamos que viola ciertas intuiciones fundamentales ante las cuales no estamos dispuestos a renunciar. La primera de ellas es justamente la que se relaciona con el hecho de que el consecuencialismo, al perseguir la maximización del bienestar, deja poco espacio a que las personas puedan actuar de modo tal en que no lo maximicen. Es decir, si alguien está actuando de modo que no maximiza el bienestar social o la felicidad de la población o de la mayor cantidad de personas, entonces está actuando inmoralmente, si es que tiene los medios para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo interesante de esto es entre el hecho de
ya sea usar, digamos, parte de mi salario, ¿no? Aquello que ya no está destinado a mis necesidades básicas, sino que está necesitado, digamos, a mi placer personal. Yo utilicé ese salario para comprarme, por ejemplo, un auto que tal vez no necesito, pero que es, digamos, un lujo que quiero disfrutar debido a mis ingresos. Desde una perspectiva consecuencialista, yo estaría actuando de manera inmoral, ya que podría estar utilizando dichos recursos en apoyar a, no sé, los más desfavorecidos a que accedan a alimento, ponte. Entonces, evidentemente, las acciones morales que exige el consecuencialismo exceden muchas veces el ámbito de lo que se conoce como una acción supererogatoria, ¿no? Digamos, para el consecuencialismo no hay acciones supererogatorias, es decir, acciones que van más allá de la obligación moral, pero que sí son objeto de alabanza moral, ¿no? O sea, es claro, tenemos la intuición de, por ejemplo, de que el hecho de, por ejemplo, no estar obligados a ayudar a las personas, digamos, enfermas en el hospital los fines de semana, es algo que no estoy obligado a hacer, pero que si lo hago es algo bueno, pero el no hacerlo no me hace inmoral, ¿no? No me hace en principio inmoral. Tenemos esa intuición que el consecuencialismo parece no respetar. El consecuencialismo diría que está siendo inmoral. Si tienes el tiempo para poder hacerlo, deberías estar haciéndolo. Entonces es una moral muy comprometedora, te exige mucho. Pero por otro lado, también sacrifica cosas, ¿no? Digamos, el consecuencialismo es capaz de sacrificar muchas cuestiones que creemos valiosas, como principios, como la libertad, como el principio de la propiedad, tal vez, incluso como el principio de la vida, en pos de la maximización del bienestar. Entonces, el típico caso es la variante del dilema del tranvía, en el que tenemos la opción de detener al tranvía cuando está, digamos, yendo a matar a 5 personas, y el único medio que tenemos es arrojar a una persona a las vías, de modo tal que el tren termine, digamos, reduciendo su velocidad y eventualmente no atropella a nadie. Esa puede ser una justificación de cómo es que bajo ciertas circunstancias es legítimo matar a una persona en pos de salvar, digamos, más vidas, ¿no? Entonces podemos, digamos, cuantificar el bienestar total y, digamos, buscar su maximización eventual. Ahora, esta perspectiva evidentemente tiene problemas porque muchos estaríamos diciendo, ok, un mundo donde estemos en riesgo de ser lanzados a las vías del tren es un mundo donde tal vez no quisiera vivir, ¿no? Es la analogía de, por ejemplo, un mundo donde podría matarme para maximizar el bienestar de los demás. Tal vez es un mundo en el que tal vez yo no quisiera vivir, entonces viviría constantemente asustado, frustrado. Entonces, digamos, uno podría defender y decir que el consecuencialismo tiene maneras de salir del problema, en tanto un mundo así es un mundo en el que la felicidad realmente no se maximiza. Ahora, obviamente, digamos, no es porque sea regla, ¿no? Vamos a hablar de deontología. Los problemas del consecuencialismo, por lo general, tienen que ver con cosas que la deontología responde un poco mejor, pero también va a tener problemas. Y es que la deontología va a enfocarse en el respeto estricto a ciertas reglas que asumimos que son fundamentales para la humanidad o para la sociedad, ¿no? Aquí hay variantes. Entonces, el punto de la deontología es que la persona actúa moralmente cuando actúa en virtud del respeto a ciertas normas, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una intencionalidad, ¿no? De actuar conforme a cierta normativa moral que creemos que es fundamental, ¿no? Hay ciertos principios que debemos respetar y nuestras acciones están obligadas a respetar dichos principios en todas las circunstancias. En ese sentido, digamos, garantizamos la protección de ciertos derechos mínimos, pero también entra en conflicto con otra intuición que tenemos, ¿no? Y es que en algunos contextos pareciera ser legítimo que podamos limitar ciertos derechos en pos de la maximización del bienestar. Podemos aceptar tal vez en ciertos escenarios la práctica de la tortura porque se está haciendo a individuos que cuentan con cierta información que salvaría muchísimas vidas. Entonces, una perspectiva deontológica tiene el defecto de no ser sensible al contexto, ¿no? No es sensible al contexto. Y al no ser sensible al contexto, carece de o termina vulnerando algunas intuiciones morales relevantes que tenemos sobre lo que deberíamos o no hacer.
¿no? Si estamos o no obligados a torturar a esta persona para conseguir dicha información, y el no hacerlo pues sería un acto inmoral. Ese es, digamos, uno de los primeros problemas que tiene la deontología. El segundo, que es un problema no tanto de cómo la deontología se aplica, sino de fundamentación, ¿no? En el caso del consecuencialismo es más o menos claro cómo funciona, y es maximizamos el bienestar total, y ese es, digamos, el punto que queremos alcanzar. Es más o menos intuitivo. Un mundo donde hay más bienestar es un mundo mejor a un mundo donde hay menos bienestar. Entonces, digamos que no apela más que eso. En el caso de la deontología, digamos, respetamos los principios porque creemos que son buenos, pero la pregunta es, ¿y por qué son buenos? Y ahí uno tiene que apelar al problema de la fundamentación. Entonces, antes de pasar a esa cuestión de la fundamentación y de cómo incluso robarnos los principios de la contraparte, quiero hablar de algo que también podría ser un error, que podría darse como un error en parlamentario británico, y es creer que porque yo ya tomo una perspectiva consecuencialista sobre un determinado asunto, soy indiferente a los principios, ¿no? Creo que ese es a veces un descuido. Creo que hay análisis que pueden abordar ambos aspectos, y no por nada es que existe algo conocido como el consecuencialismo de regla, es decir, un tipo de consecuencialismo que no se enfoca tanto en el resultado de las acciones, sino en qué mundo es preferible en relación a las reglas que lo gobiernan. Y digamos, el análisis consecuencialista te diría algo así como, mira, un mundo donde ciertas normas se mantienen vigentes, ciertos principios se protegen, es un mundo donde la felicidad se maximiza eventualmente, ¿no? Que un mundo donde eventualmente estos principios se puedan vulnerar. Eso es importante justamente porque permite que tengamos en cuenta los principios que podemos maximizar al momento de maximizar la felicidad. ¿Por qué maximizamos la felicidad? ¿O qué implica maximizar la felicidad? Pues podemos estar maximizando indirectamente la libertad, la vida de las personas, ¿no? Por otro lado, en el caso de la deontología, podemos hacer un análisis donde establecemos las consecuencias del respeto a un principio, ¿no? O sea, es cierto que actuamos en virtud del principio, pero respetar el principio tiene consecuencias positivas para, por ejemplo, la convivencia social, ¿no? O sea, respetar el principio del derecho a la vida o la libertad, o el derecho a la libertad de expresión, la propiedad, es importante porque hace que podamos vivir con confianza en tanto las otras personas como también con respecto al Estado, ¿no? Al no ser objetos prescindibles para él, al tener derechos fundamentales que no pueden ser violados, sentimos que podemos confiar en el Estado, y el Estado, digamos, goza de la posibilidad de tener un pueblo que le brinda su legitimidad, ¿no? Pónganse un ejemplo, ¿no? Ese es un caso, ¿no? Digamos, un ejemplo es, digamos, un Estado donde se vulneran constantemente los derechos humanos. Es un Estado que está siempre expuesto a digamos, ataques o digamos, enfrentamientos por parte de la población civil en contra de dicho Estado, ¿no? Incluso de otros estados que contemplan que dichas prácticas ya le quitaron cualquier tipo de legitimidad. Entonces, toda esta lógica de la deontología tiene mucho también que ver con los derechos fundamentales, ¿no? Con este respeto a ciertos derechos, que no solamente es bueno por sí mismo, sino que también tiene consecuencias positivas. Entonces, uno debería poder también brindar, al momento de hacer un análisis deontológico, digamos, una explicación de qué consecuencias buenas se pueden seguir del respeto a dicho principio. Ok, entonces, sobre deontología y consecuencialismo hay que tener en cuenta que también es digamos, es una gradación. Digamos, podemos hacer una gradación de hasta qué punto podemos tener una perspectiva deontológica, ¿no? Decir, digamos, respetamos la vida salvo ciertas excepciones, respetamos la libertad salvo ciertas excepciones, y hasta cierto punto pareciera que es verdad, ¿no? Que creemos en estos principios, pero estos principios pueden tal vez ser perdidos, o estos derechos pueden ser perdidos por las personas bajo ciertas circunstancias, ¿no? Uno puede justificar eso, ¿no? Decir, por ejemplo, que desde el momento en que una persona vulnera el contrato social, desde el momento en que una persona rompe con los derechos de los otros, evidentemente ya no es una persona que merezca que sus derechos también se respeten, ¿no? Digamos, eso tiene que ver mucho con la idea de la reciprocidad, ¿no? Se espera que todos respetemos los derechos de los demás, que actuemos en virtud de estos principios, pero cuando alguien no lo hace,
consideramos que esta persona ya salió del marco normativo en el que los demás o en el que la sociedad está viviendo y por lo tanto los derechos que antes, digamos, lo protegían dejan de existir, ¿no? Esta persona perdió los derechos en el momento en que vulneró el contrato social que le permitía garantizarlos o protegerlos. Y bueno, entonces también es importante tener en cuenta que hay que ser cuidadosos con el caso de las excepcionalidades, ¿no? El hecho de que haya una excepcionalidad no significa que sea permitido irrestrictamente limitar derechos o digamos vulnerar principios, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, ok, ya tenemos un precedente de limitaciones a la libertad, por ejemplo, cuando encarcelamos a una persona, por lo tanto la libertad es limitable en principio, porque ya lo hacemos, ya es una práctica social dada, entonces podemos limitarla en otro tipo de ámbitos en virtud de ciertos fines parecidos a los que perseguíamos cuando encarcelábamos personas. Entonces, por un argumento de analogía, puedo pretender también limitar libertades en otro tipo de escenarios. Hay que tener cuidado con ese tipo de casos, sobre todo porque uno puede responder y decir, mira, si comenzamos a hacer eso, eventualmente el principio va a terminar de perder valor, ¿no? Siempre va a haber una posibilidad de justificar que el principio se puede vulnerar en virtud de algo mejor. Entonces hay que saber dónde poner los límites y por lo tanto uno puede tener en cuenta cuando está en una discusión sobre este tipo de cuestiones, es decir, que los límites tienen que ser los mínimos posibles, es decir, digamos, hay cosas que pueden ser excepciones, pero son muy pocas y deben mantenerse a nivel de muy pocas, porque si comenzamos a ceder en dichos límites y comenzamos a ampliarlos, entonces eventualmente todo sería susceptible de evaluación, todo derecho sería susceptible de revisión y las ventajas de justamente tener derechos es que justamente no sean vulnerables, ¿no? Entonces uno puede sostener que si bien hay escenarios donde ciertos derechos se limitan, en última instancia dicha limitación obedece a escenarios excepcionales, ¿no? No es algo generalizable, hay que explicar eso también. Ok, ahora un punto sobre cómo esto se conecta con el problema de la fundamentación. En el caso de la deontología tiende a ser un poco más complicado. La estrategia siempre tiene que estar vinculada a dos opciones, ¿no? La primera es el test de universalización, es decir, ¿por qué consideramos que dicho derecho es básico y fundamental? Bueno, porque asumimos que en un escenario donde todos actuamos de determinada manera es mejor a un mundo donde todos no lo hacen, ¿no? La idea es que, por ejemplo, yo no deseo para mí el ser torturado, entonces yo no debería torturar a nadie, ¿no? Digamos, la práctica universal de algo se vuelve inaceptable porque también termina repercutiendo sobre individuos que no lo merecerían en todo caso. Por otro lado, y creo que este es otro mecanismo un poquito más adecuado, es el contrato social, ¿no? Y es un poco explicar que estos principios no son solamente valiosos porque son universalizables, tiene que se conecta un poco, sino también por el hecho de que son los principios que las personas o que individuos racionalmente motivados, sin conocimiento de, digamos, sus circunstancias, estarían dispuestos a aceptar como fundamentales en la sociedad. Entonces, principios como la libertad, principios como la vida, se asume que son básicos porque uno no sabe en qué posición va a estar, pero asumiendo que uno puede estar en cualquier posición social en la escala, digamos, de clases sociales, yo estaría dispuesto a decir que estos principios son básicos, ¿no? Digamos, en virtud de mi propio bienestar. Entonces, esos principios serían aceptados por todos si es que no supiéramos, digamos, en qué posición nos encontraríamos. Evidentemente, si alguien sabe que va a estar en una posición privilegiada, podría no interesarle porque justamente sus privilegios hacen irrelevante que dicho derecho sea garantizado por el Estado. Entonces, podemos apelar a esto, ¿no? Esta idea de que hay un contrato social fundamental que debemos, que se compone de ciertos principios que debe respetarse para que la convivencia social sea posible y para que el gobierno del Estado tenga sentido. Ok. Y bueno, conecto esto con cómo es que podemos robarnos algunos principios de las contrapartes, ¿no? Una discusión tradicional
que se ve en algunos debates es la contraposición de principios, ¿no? Siempre hay este problema de cómo balanceo los principios. A veces tengo, por ejemplo, que la libertad, por un lado, está chocando con la igualdad, ¿no? Típico conflicto, y entonces en ese conflicto yo prefiero la libertad, o yo prefiero la igualdad, o yo prefiero la igualdad porque me da mejores cosas, o yo prefiero la vida por sobre la libertad, por otros motivos. Entonces, en este conflicto de principios siempre va a haber, digamos, justificaciones de tipo de que este principio es más valioso por esto que este otro. Y una cosa que se puede hacer y que yo recomiendo mucho es robarte el principio ajeno. Es decir, si la cámara contraria te está diciendo, mira, yo valoro más la libertad que, por ejemplo, la igualdad, uno puede agarrar y decir, ok, yo quiero hacer ciertas políticas, no tanto porque yo quiera la igualdad o porque solo me importa la igualdad, sino porque también me importa la libertad. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, la libertad va a consistir en que yo actúe sin coacción y que pueda, digamos, tener alternativas disponibles, ¿no? Siempre que tenga alternativas en base a las cuales pueda elegir y nadie me coaccione a elegir una determinada alternativa, yo tengo libertad. En analogía, por ejemplo, alguien puede sostener que el Estado vulnera la libertad de las personas porque te obliga a hacer ciertas cosas con las que tal vez no estás del todo de acuerdo. Y por lo tanto, y que benefician a terceros y no directamente a ti. Entonces estás trabajando para otros individuos en contra de tu voluntad, técnicamente eres un esclavo y eso es inmoral, ¿no? Ese es el argumento de Nozick. Entonces uno puede intentar responder ese tipo de ideas no diciendo, mira, la libertad no es importante, sino decir, mira, la libertad es importante, pero es importante por algo. Y es que, ¿qué es lo que persigue, digamos, que yo tenga alternativas y pueda actuar voluntariamente? Que yo pueda construir mi propio proyecto de vida. Entonces, ese es el derecho en última instancia que estamos protegiendo, que la gente tenga la posibilidad de poder autodeterminarse, poder tener su propio proyecto de vida, poder elegir, digamos, de manera adecuada y, digamos, en las condiciones más óptimas posibles, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo no tengo políticas que hagan posible que las personas más desfavorecidas puedan vivir de dicha manera, es decir, construir sus propios proyectos de la mejor manera posible, yo tengo que intervenir como Estado. Entonces yo puedo legitimar, digamos, las acciones positivas a partir de que yo quiero garantizar la libertad de las personas, no tanto limitarla, no estoy limitándola, sino que la estoy garantizando. Eventualmente también estoy digamos, limitando algunos aspectos de la libertad, digamos, en términos negativos, de tal vez los más favorecidos, pero estoy partiendo de la asunción de que todos esperan alcanzar la mayor libertad posible, ¿no? Y en última instancia, si la libertad consiste en la persecución del proyecto propio, el gravar de impuestos a una persona no necesariamente obstruye dicho proyecto, porque limitaciones a la acción siempre hay, limitaciones a lo que yo quiero hacer siempre puede haber, el Estado puede plantear las suyas, la sociedad puede plantear indirectamente las suyas, ya sea por el tema de los precios en el mercado, la productividad, digamos, que una sociedad pueda tener, etc. Entonces, uno puede coger el principio ajeno y traerlo para su propio lado de la cámara. Y es totalmente legítimo y totalmente funcional y creo que es bastante útil, ¿no? O defender los principios que el otro también está enarbolando y cómo es que de mi lado también se garantizan mejor. Por último, quiero hablar de un poco la noción de ideología y cómo puede servir para debates de narrativas. Creo que es clave para debates de narrativas. Entonces, cuando hablamos de ideología, no estamos hablando de simplemente un conjunto de ideas, sino que por lo general es toda una articulación discursiva que tiene como objetivo mostrar la realidad de un modo deformado, ¿no? De un modo deformado en el cual se muestra una aparente neutralidad y una validez universal de ciertas creencias que evidentemente en el fondo encarnan el beneficio de ciertos particulares. Entonces, por ejemplo, una típica discusión marxista es, por ejemplo, la cuestión de la propiedad privada, ¿no? O sea, en principio todos diríamos que estos derechos, digamos, formales le corresponden a todos por igual, entonces la sociedad, digamos, los está respetando y este derecho, digamos, todo el mundo lo disfruta. Pero para el marxismo, por ejemplo, este derecho de propiedad se ha llevado a un nivel en el que le resulta ilegítimo porque versa sobre ciertos bienes que ya carecen del vínculo personal que tiene, digamos, los bienes de consumo u uso, sino que son los medios de producción de la sociedad, que justamente considera el marxismo no deberían ser propiedad privada de nadie. Entonces, o en todo caso debería ser administrado por la gente en general, ¿no? Entonces, este derecho de propiedad, ¿no?, que tenemos por aquí, en última instancia enmascara una realidad que beneficia o que está, digamos, del lado de ciertos colectivos, de ciertos grupos, de ciertas clases dominantes, digámoslo así. Entonces, siempre que debatamos narrativas,
tengamos en cuenta no solamente qué nos dice la narrativa, sino quién construyó la narrativa o en favor de quién se construyó la narrativa. Y una estrategia útil es hacer un rastreo histórico, ¿no? Un rastreo histórico o un intento de rastreo histórico al momento en el que surge dicha narrativa, ¿no? Cómo dicha narrativa surge en un determinado momento y cómo es que en última instancia se establece para consolidar un determinado status quo, un status quo que evidentemente tiene dentro de sí, ¿no? Relaciones de dominación entre individuos y que por lo tanto puede ser cuestionado. Entonces, siempre que debatan sobre narrativas pueden apelar a esta idea de cómo es que hay discursos que en su apariencia de neutralidad en el fondo enmascaran el beneficio a ciertos colectivos y cómo es que es importante renunciar a estas narrativas en virtud de ello. En contraste, uno puede sostener que las narrativas tienen una función social de mantener estabilidad, ¿no? Una estabilidad que es relevante por una cantidad brutal de motivos, ¿no? Hasta cierto punto, la idea de la familia nuclear obedece, o digamos como narrativa, a la estabilidad económica de los grupos humanos que se van formando. Entonces uno puede apelar a decir que la narrativa también estabiliza una sociedad para que se pueda administrar mejor los recursos y en algún sentido no necesariamente siempre va a ser ideológicamente condicionada, porque la ideología es, digamos, distorsionante. En algunos casos ciertas narrativas pueden justamente pretender corregir el asunto o ser parte de un proceso de corrección eventual del asunto, ¿no? Entonces, nada, cuando debatamos narrativas, tengamos en cuenta siempre el quién elabora la narrativa, no solamente el qué nos dice la narrativa, ¿no? Y hay que tener en cuenta que hay una base material que está detrás de las mismas. No son ideas abstractas, no son ideas sueltas, son ideas elaboradas por individuos, individuos con intereses, individuos con perspectivas, individuos incluso que sin querer necesariamente, sin querer ser malvados, en pos de querer, digamos, simplemente maximizar su propia utilidad, pueden terminar perjudicando a los demás. Entonces, eso sería todo lo que yo tendría para hablarles hoy día. El tiempo es muy corto, así que muchas gracias y mucha suerte en el TODI.